internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi uñañis tayañani. Sector Salud de Santa Cruz insiste cierre de fronteras por variante Delta. Desde el Colegio Médico de Santa Cruz sugirieron a las autoridades del gobierno, como ya lo hicieron otros sectores en el país, cerrar las fronteras para evitar el ingreso de la variante Delta del COVID-19 al país. El ministro de Salud no confirma ni descarta la presencia de la variante Delta en Bolivia. La semana pasada se conoció que esta nueva variante del COVID-19 ya está presente en al menos 92 países y que también llegó a América Latina. Salud afirma que 30% de la población recibió primera dosis anti-COVID. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, destacó que el promedio de personas vacunadas incrementa de manera considerable. Antes se registraban por día 6.000 dosis aplicadas, ahora se llegó hasta 86.000 dosis aplicadas en un solo día. Áñez se acoge al derecho al silencio en audiencia del caso Sencata Sacaba. La expresidenta interina compareció de forma virtual desde el penal de Miraflores. En concreto se la acusa de delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte. En Bulo golpean a policías, le quitan sus armas y balean vehículo. Informes señalan que uniformados de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico persiguieron un auto sospechoso, pero vivientes del lugar los golpearon para desarmarlos y luego ametrallar su motorizado. La aduana decomisó 40 televisores Smart de contrabando. El operativo fue realizado en la tranca de Pirque, donde interceptaron un camión que tenía 40 televisores marca Chi de última generación, de procedencia china, valuados en más de 62.000 bolivianos, que eran ingresados sin ningún tipo de documentación. En Potosí, mujer mata a su hijo y luego se suicida. La mujer decidió escribir una carta en la que revela que atravesaba por una situación de estrés. Se conoce que la mujer tenía 21 años y su pequeño hijo 1 año y 4 meses. Kamis ko kamaki le kuya kana kamay ko tembi ko tani tayete unigan pichikain asiri ko niham ti kanai ti unika utea si marika sana ko marika yaka to unigan so unigan pi makipanyani ko mata akau kichawi unyinche asina ko niham ti ut kite unika takpachi ko unigan pi makipkasino ko marika mawa angka hamar kana kana te unika bamba ko kichawi kaya hatanyani. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Bangladesh ang kahamarikana kan waltaw na kaunya inchesuay incendio rin ang kantaw na kaw mafabrika tokin makipaway akan waltaw na gastik pescatong kahila marcachili de karuwa hiwanyaro pure oyaraki. Al menos 50 muertos en el incendio de una fábrica de procesamiento de alimentos en Dhaka, Bangladesh. Según informa la policía, el incendio se habría originado en la planta baja del centro, de 6 pisos de altura, y los bomberos necesitaron de varias horas para lograr apagar el fuego. En el momento de iniciarse las llamas, había en el interior del edificio cientos de trabajadores, más de 1000 según algunas fuentes. Se desconoce de momento el número de desaparecidos y las autoridades temen que el número de víctimas ascienda sensiblemente a medida que pasen las horas. El número de heridos supera por su parte la 30.
Hemos venido aquí porque mi sobrina no contesta al teléfono desde hace tiempo, decía el familiar de una trabajadora del centro. Y ahora el teléfono no suena en absoluto, estamos preocupados. No es esta la primera tragedia de estas características que sufre el país asiático. En 2019, un incendio en una planta de productos químicos acababa con la vida de 70 personas. En 2012, eran 119 los fallecidos tras el fuego originado en una fábrica de ropa. Y en 2010, también en Dhaka, un incendio en una casa que almacenaba ilegalmente productos químicos causó la muerte de al menos 123 personas. Alemania yang kahama kagini gas tiya palkiwa España marcana han walta uniga yu kampa janche sispa COVID-19 usu tokitu kampe sa kamarga hual han walta uniga kampe chikanchai kuna imana pakawunikan sa sino kamatu paliga karenche kwari. Alemania ha incluido este viernes a toda España en la lista de regiones de riesgo por COVID-19 debido al repunte de casos, especialmente entre los jóvenes, en los últimos días. La medida incluye a las Islas Baleares y a las Canarias, grandes focos de atracción de turistas alemanes. Se trata del nivel más bajo de riesgo y en realidad la medida no va a tener repercusiones para los alemanes que estén o se planteen viajar próximamente a España, más allá de la obligación de realizar un test cuando regresen a su país. Sin embargo, podría tener un efecto psicológico y provocar cierto alarmismo que ahuyenta a los turistas. Alemania declara una región zona de riesgo cuando la incidencia acumulada en 7 días supera los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y si esa incidencia supera los 200 casos, la región es declarada zona de riesgo por fuerte incidencia, lo que sí supone fuertes restricciones. La decisión alemana se produce un día después de que Francia recomendara no viajar a España. Bélgica también ha recomendado a sus ciudadanos que eviten ir a zonas rojas por alta incidencia, como Cataluña. Cuba ang kahamargan sa tigulunagan kan walta unika ukampi janjiya si ekonomiya kolkap nakawunik tokino kampi samtap harikyo kan nakataro takikasil nakawunik kung kanjenyo kampi sa amtap hewo karbon al kawunik kampi chikan jasenyo kamata kamarkan askin kami nakawunik kampi pokanyetaki. En lo profundo de la selva de Cuba, los campesinos han devuelto a la vida un antiguo oficio, la producción de carbón vegetal con los mismos métodos y utensilios de sus ancestros. Esta vez con una conciencia medioambiental, ya que dicen plantar un árbol por cada uno que talan. Los carboneros de la Ciénaga de Zapata son famosos después de que Fidel Castro pasara una temporada aquí tras el triunfo de la revolución, pero con el paso de los años la tradición del carbón se ha perdido. Esto estaba prácticamente abandonado y volvió otra vez a coger vida. El propósito de nuestra empresa es seguir produciendo carbón, buscando ese balance ecológico entre la naturaleza y el hombre, el cual puede con sus manos destruir la naturaleza o conservarla. Estas lanchas se utilizan para transportar la materia prima, una forma de ahorrar combustible en momentos en que Cuba vive su peor crisis económica en 30 años, tiempos de extrema necesidad que obligan a muchos jubilados a volver a trabajar. Al venir a rescatar esto aquí no había personal con conocimiento y ya yo estaba jubilado y fueron a mi casa y yo vine a ayudar a los muchachos y a enseñar los cuadros nuevos. La producción de carbón vegetal es bastante modesta en Cuba, 600 toneladas el año pasado, todas destinadas a la exportación. No obstante, la actividad genera empleos. Los campesinos de la Ciénaga se preguntan cuánto durará el sector, puesto que el uso del carbón es cada vez menos necesario por las nuevas fuentes de energía. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera.
otros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito uli kampi sa rin nagibuniyan kampi sa Aldubata markan ang Guardia Municipal o sangi ini ka hamtap ko kampi kontroles sunya kipa uli kampi chikainya kanyas kop nakari nagaro ni kaya kipa jakani utitas ki ya ka uni ka kumari kama pukayata ni kanera kataru ukamata usud ka hanuk amar ka chiki nagaro yang kachanya petak sa sino kamata ya tiap. Durante toda la mañana se ha hecho ensayos para tener un diagnóstico del descongestionamiento vehicular que va a regir en la ciudad del Alto. Se está elaborando un plan maestro para el descongestionamiento vehicular en la ciudad del Alto, en consenso con la Federación Andina de Choferes, en consenso con la Federación de Juntas Vecinales y en consenso con las gremiales y todas las organizaciones sociales. Eso es por el encargo de nuestra querida alcaldesa para que se pueda dar el descongestionamiento vehicular en la ciudad del Alto. También se está creando conciencia en todos los ciudadanos el uso correcto del barbijo en el transporte público, también que en el transporte privado. Desde la calle 1 de la avenida 6 de marzo hasta la calle 13, ahí se va a descongestionar. Otro de la Juan Pablo II, desde el inicio de la salida de la autopista hasta parada 8 va a ser el descongestionamiento. Estamos hablando de Extrancas Río Seco, estamos hablando de la OPEA, estamos hablando del Puente Río Seco, estamos hablando de parada 8. Ya la gente está anoticiándose de que ya pronto ya saldrá la Guardia Municipal de Transporte para poder ya darle solución a esta problemática de la trancadera. Decirle a nuestros hermanos conductores, tanto del transporte público como también del transporte privado, que tomen conciencia. Hugampi aga COVID-19 usutukit palkasi na haltupata aquí pekinji naga may pro al gobierno subnacional es pekinji nagaro as kini habi nakauna kung kancha panyapa kuna imana pa kauna kanu gampi sa magasi katoka panyapo bakuna sugunya chuna ku kamari ko pari ka chaman cha panyapa ta keniri tia sir sino kamata may parki. Arriba ha traído muy buenos resultados y el gobierno nacional está garantizando su parte, que era traer las vacunas, tener el material de bioseguridad, como también las pruebas antígenos nasales y las PCRs. Se está cumpliendo, ¿no?, con la ayuda de diferentes también actores internacionales. Ahora, el trabajo de los gobiernos subnacionales, incluidos el municipio del Alto, tienen que garantizar la convocatoria a la vacunación en general. Ese es el trabajo conjunto que se tiene que hacer entre todos los niveles. ¿Para qué? En el mes de agosto, por lo menos según la proyección del Ministerio de Salud, lleguemos a un 70% de la población vacunada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder retornar a la actividad económica, que es lo que están pidiendo los y las salteñas y los bolivianos. Gambi de Gambi, se le dibuñaron a este Consejo Municipal Oxangui, Nega, Alto Pata, Margarja, Ute, Apgeo, Machaca, Machinaca, Acá Beham Tapro y Marcachi, Nicaragua, COVID-19, Sutoque, Taku Campi, South Caniu, Sutacasta, Pojayunaka, Ucamata, Hanualta, Unagampe, Hanuk, Ampi, Maquipañetaki. Prácticamente aquí el Consejo Municipal del Alto hemos iniciado con las leyes del uso obligatorio del barbijo, la cual ya está la reglamentación en el Ejecutivo Municipal. Luego estamos con el uso consentido del dióxido de cloro. Luego habíamos aprobado una ley de convenio con la Embajada de Japón
que es para la cámara GESEL, que es, ¿no?, contra las víctimas de violencia, tanto mujeres y niños. Luego estamos con la rebajita tributaria que ya habíamos aprobado hasta hace 2 semanas, que ya se encuentra en el Ejecutivo Municipal elaborándose la reglamentación, ¿no?, de esta, que va a beneficiar a muchos salteños. Y estamos también con con el convenio que hicimos con la Universidad del Valle para poder hacer que los estudiantes de aquí puedan venir a hacer sus consultorías en los diferentes hospitales, ¿no? Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Kuriam de Coruna Canu Campesa, o Campe puntos de vacunación, o Gahuta ya sea al Dubata Margana, que toca en Cispaya, Segujanas, que na Kauna, Kama y Propas para municipio que sangue en Caro, Campas, que Jamina, Tauna Gahuta, ya Sniapo, Comata, Cabacunas, porque Uri Campi, Marcachina, Caro, que Jama, Chica en Chineta. Es que lamentablemente en estos 3 puntos de vacunación que he podido visitar hasta el momento, porque vamos a continuar los otros 2 más, hemos podido observar que el Ministerio de Salud está garantizando la vacunación en la ciudad del Alto. Primero, eso es importante. Segundo, la gobernación está colaborando y apoyando con los trabajadores en salud. Incluso se han renovado algunos contratos, eso significa que se estaría garantizando también el recurso humano. Lo que nos preocupa es el tema del material de escritorio. Es responsabilidad del gobierno municipal dar material de escritorio, tóners, impresoras. ¿Para qué? Para dar los certificados de vacunación, por ejemplo. El trabajo en el flujo que hemos ido trabajando de lunes a viernes en este punto de 8 a 2 de la tarde, más o menos hemos tenido de 400, 500, 600 personas, y en este último tiempo que ya se ha aumentado a mayores de lo que es 18 años, se ha aumentado, ¿no?, el flujo de 700, 800 personas, ¿no?
Sin embargo, el trabajo que se ha estado realizando también tenemos necesidades, ¿no? En el hecho de lo que es el material de escritorio, porque si hacemos 800 inmunizaciones, así también se debe imprimir 800 certificados, por lo cual contamos solamente con 2 impresoras. Nos han prestado lo que es la Universidad Pública del Alto como carrera de medicina, 2 laptops, 2 impresoras. Tuni gambi sante kibuniano gambi saltu pacha market pacha embajador que isa Unión Europea Oxankiri Campis Purt awere kaltu pacha marcaru alcaldesa Copa Opampi kuna imani na kauna kunkancha eru campis akamatu wa que taplaweja uyenchi asurki. Protocolar que tiene el embajador de Europa acá en el Alto. Y bueno, les estamos mostrando un poco nuestras instalaciones. Es un edificio muy imponente, el más grande del país. Y estamos todavía ahorita readecuándonos y bueno, mostrarle también que estamos teniendo avances en el tema de la administración. Queremos que para el año la ciudad del Alto sea una ciudad digitalizada y para eso estamos pidiendo la colaboración de asesoramiento técnico, de la implementación de nuevos programas, nuevas plataformas, nuevos sistemas, los cuales nos coadyuven con trámites más oportunos y que no haya tanta espera por la gente, ¿no? Si bien tenemos una deuda de 13 millones de este edificio, pero hay que saber utilizarlo, hay que administrarlo y bueno, este es el edificio, esta alcaldía es de todos los salteños, así que hay que abrir la puerta para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas y darles una buena atención. Primera visita a la alcaldesa aquí en el Alto, es un placer estar aquí. La Unión Europea no está solo cooperando con el Estado de Bolivia, pero también tenemos proyectos aquí en el Alto, queremos apoyar a la población del Alto y cooperar con los alcaldeses y alcaldesas de este país. Bueno, creo que hay muchos desafíos, la situación es difícil, todos lo sabemos, y es difícil en este tiempo de pandemia. Kaisa gobierno municipal de Catacora toqueja alcalde Bequinchiria jalocto verikiu proyecto suyencho una capaz presidente arse marque pero campisa aka toquen panchowi waskini hama na kaunika ya takau toqina ukama qolau toqina ukama taskini hama aka marcari na kaunika mi poquñeta aquí. Bien, hermanos, por otro lado ya decía la comunicación, hermano ministro, vean la realidad, tenemos nuestros niños, no podemos hacer clases virtuales. Es la única marca que no contamos con comunicación, es cero comunicación, hermano. Esa parte también, hermanos, por favor, rogarle, hermano presidente, ¿no? Hermano ministro, por favor. Y aparte de eso, hermanos, como siempre, hermanos, hermano presidente, sin abusar de su confianza, quisiera ser presente, hermano presidente, de 4 proyectos, hermano. Es en bien de la salud y educación, hermanos. Le comentaba en el camino, hermano, nosotros tenemos solo 2 millones de bolivianos en presupuesto anual en el municipio, a veces insuficiente, hermano, y no se puede cubrir, pero sí, gracias a ustedes o a nuestro gobierno nacional, que es del movimiento socialismo, sé que se va a lograr, hermanos. Por tanto, hermanos, quisiera hacer presente los proyectos, hermano presidente. Hermano presidente, son proyectos en salud, educación y tenemos, hermano presidente, otro proyecto, saneamientos básicos alcantarillados. Esperemos que se cumpla, hermanos. Hermano presidente, muy agradecido, la verdad. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamato hila kuya kanaga mai kutimba ka wakicha wakartuk ta wakhanyani kun hamde ta kayu kamari kama wa sara wakhanyani ka wakicha uni yancho ni kabam pe yaru mantiu kut ni daskani uk ambe ya khayati uni gambe khumani gambe jikai dasnya taki. Sector Salud de Santa Cruz insiste cierre de fronteras por variante Delta. Desde el Colegio Médico de Santa Cruz sugirieron a las autoridades del gobierno, como ya lo hicieron otros sectores en el país, cerrar las fronteras para evitar el ingreso de la variante Delta del COVID-19 al país. El ministro de Salud no confirma ni descarta la presencia de la variante Delta en Bolivia. La semana pasada se conoció que esta nueva variante del COVID-19 ya está presente en al menos 92 países y que también llegó a América Latina. Salud afirma que 30% de la población recibió primera dosis anti-COVID. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, destacó que el promedio de personas vacunadas incrementa de manera considerable. Antes se registraban por día 6.000 dosis aplicadas, ahora se llegó hasta 86.000 dosis aplicadas en un solo día. Áñez se acoge al derecho al silencio en audiencia del caso Sencata Sacaba. La expresidenta interina compareció de forma virtual desde el penal de Miraflores. En concreto se le acusa de delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte. En Bulo golpean a policías, le quitan sus armas y balean vehículo. Informes señalan que uniformados de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico persiguieron un auto sospechoso, pero vivientes del lugar los golpearon para desarmarlos y luego ametrallar su motorizado. La aduana decomisó 40 televisores Smart de contrabando. El operativo fue realizado en la tranca de Pirque, donde interceptaron un camión que tenía 40 televisores marca Chi de última generación, de procedencia china, valuados en más de 62.000 bolivianos, que eran ingresados sin ningún tipo de documentación. En Potosí, mujer mata a su hijo y luego se suicida. La mujer decidió escribir una carta en la que revela que atravesaba por una situación de estrés. Se conoce que la mujer tenía 21 años y su pequeño hijo 1 año y 4 meses.
Uneptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.